Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Tu Vida en Fi. Un segundito, que hago unos ajustes simplemente. A ver si ahora puedo. Mientras, por favor, cuando puedan, me confirman de que se ve y se escucha bien. Ahí debería estar pudiendo ver todo. A ver, voy a hacer una pruebita, ¿eh? Sí, ahí lo he hecho. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenido Charlie, bienvenido a todos los que se van sumando. eh, a este programa de Tu Vida en Fi llamado a la entrega, ¿no? De esta saga llamada Bestias Íntimas, los monstruos de sombra, y el programa de hoy particularmente que es el de Herion y Orto. Como ustedes saben, y si no saben se los cuento, en esta saga lo que estamos intentando comprender es qué papel cumplen estos monstruos, estos seres extraños, de apariencia a veces hasta aberrante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esas apariencias? ¿Por qué esas multiplicidades? ¿Por qué esas características? Eh, ¿Y por qué no otras? ¿Por qué allí? ¿Por qué es ese héroe el que los busca, el que los derrota, si los derrota? Entonces, eso es la propuesta, esa es la apuesta, empezar a agarrar a cada uno de estos monstruos y tratar de entender su historia, de dónde vienen y para qué están allí. Porque en nuestra sombra, en nuestro mundo de no luz, ¿no? Ese mundo inconsciente en el cual cuanto más se expresa en el mundo de los sueños, estos seres, estos paquetes de información, también existen. Y muchas veces, o algunas veces, se nos presentan y no sabemos quiénes son, por qué están ahí, qué significan, y provienen precisamente de un inconsciente colectivo muy, muy antiguo. Tan antiguo que estamos hablando de símbolos muy precedentes a que exista algún tipo de teoría psicoanalítica, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta de que es un entendimiento profundo de la mente, de la esencia del ser humano, más allá de separarlo en cuerpo, mente, espíritu. Eh, y bueno, y esa es la apuesta que estamos realizando, que estoy realizando aquí desde Tu Vida en Fi, junto con ustedes que me están acompañando del otro lado. Ahí veo que se subió también Monse, bienvenida y bienvenido a todos los que se vayan sumando. Eh, este programa creo que es la tercera vez que, que estoy por realizarlo, o la segunda seguro. Pero ya una vez por lo menos lo he replanificado, porque bueno, se ha dado una serie de sucesos que así lo han requerido, pero no es casual, ¿no? Ya van a ver por qué. Es importante el tema que vamos a desarrollar hoy, que está muy ligado al concepto del guardián. Muy bien. La diapositiva yo entiendo que la están viendo, que se está, acá me dice que se está compartiendo la pantalla. Así que, sin tanta, sin tanta vuelta, vamos directamente a la primera diapositiva, porque es necesario comprender bien dónde estamos parados, por dónde pasamos y hacia dónde vamos. No voy a explicar, por supuesto, bien toda la genealogía, quién era cada quien, porque nos vamos a perder todos y la verdad es que se va a hacer un galimatías que no vamos a poder salir muchos de ahí, ¿está bien? Probablemente yo soy uno de los que me quede. Pero la idea es comprender porque, ya les digo, esto cada tanto lo voy a reiterar, porque
la raíz y la explicación de todo está acá. Obviamente, ustedes vayan haciendo sus apuestas, me encantaría escucharlos, pero realmente lo voy a decir al cierre de la saga, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tienen estos seres que nos encontramos en común? ¿Por qué son así? ¿Qué hacen? ¿No? Bien. Eso es como para dejar un poquito ahí, instalar un pequeño agujero, a ver cómo lo soporta el psiquismo. Bienvenido Luis Mateos Armada, ¿cómo estás? Gracias por estar, que igual que Monse, ¿no? Están en... Oye, Carlos, los tres españoles. Eh, bueno, muchas gracias por estar, porque bueno, es tarde allá, ¿no? En España. Así que muchas gracias por estar presentes. Bueno, bien. Todos conocemos a Gea, la Madre Tierra. Y hemos visto ya en sagas anteriores cómo Gea tuvo, ella solita, dos hijos. A uno se llamó Urano y es del cielo, y a otro se llamó Ponto o Pontos y es el mar ancestral, ¿no? Ese mar primigenio. El tema es que de la rama de Urano conocemos bastante, o hemos hablado mucho, pero no solamente nosotros, sino los mitólogos, los que hacen películas, ¿no? Los productores, todo, Hollywood, toda esa gran masa de, de, que modifica, sobreescribe y instaura nuevos contenidos en el inconsciente colectivo llamado Hollywood. Entonces ahí están los hecatónquiros, los cíclopes, los titanes, los olímpicos, los titanes dirigidos por Crono, que era hijo de Urano, y luego los olímpicos dirigidos por Zeus, que era hijo de Crono. Toda esa rama ya la hemos visto. Ahora de pronto empezamos a hablar de seres, de estos monstruos de tu sombra, que están en otra rama. También hijos de Gea, pero con otro hijo, con Ponto. Otro hijo, otro esposo, ¿no? Y hayamos visto que Gea y Ponto habían tenido a Forcis y a Ceto. Y Forcis y Ceto encarnaban de alguna forma algo que tenía que ver con los peligros del mar. ¿Okay? Y ellos eran los padres de los seres que empezamos a mirar a recorrer en esta saga. Las tres grayas, o grayas, esos tres seres muy viejos que tenían un solo diente y un solo ojo. También eran padres de las tres gorgonas, si recuerdan, Euríale, Steno, Medusa, que las vimos en el programa anterior, donde habíamos visto también cómo Medusa, cuando Perseo le corta la cabeza, surgen de su sangre derramada el caballo alado Pegaso y Crisaor, la espada de oro. ¿Qué? Y ambos lo acompañan a Perseo al Olimpo. Ambos subliman, van al mundo divino. Ahora vamos a ver que Forcis y Ceto, que hay aquí, además de estas hijas que tuvieron, las tres grayas, las tres gorgonas, tuvieron dos hijos más. Y tuvieron después, aparte a las Hespérides, que eran las ninfas que custodiaban, que cuidaban las manzanas del árbol de las Hespérides, y tuvieron también a otra hija que no viene al caso. Pero esta es la familia que me interesa que miremos, a quienes le pongamos así el ojo. Además de estas tres grayas, además de las tres gorgonas, están Equidna y Ladón. A estos dos los vamos a ver más tarde. No estamos preparados para meternos con ellos. Pero sí hay que mencionar que, por ejemplo, uno de los personajes que vamos a ver ahora
Ortro, es hijo de Kitna. Y otro de los personajes que vamos a ver hoy, que se llama Gerión, es hijo de Crisaor. Recuerden, la espada de oro que surge del cuello de Medusa, de Crisaor y Calíroe. ¿Quién era Calíroe? Calíroe era una oceánide, es decir, era hija de Océano y de Tetis. Dos titanes, dos que están en esta rama. Eran sobrinas, era una sobrina de Crono. ¿Está bien? Porque Océano y Tetis eran hermanos de Crono. Entonces era una oceánide, era una ninfa del océano. Para los griegos, el océano no era como el mar, no necesariamente. El mar, para ellos, era el mar Mediterráneo. Era profundo, era peligroso, a veces había monstruos, y era todo lo que vos quieras. Pero era como una especie de zona conocida. Sabías lo que podía encontrar, sabías los peligros que había, pero más o menos sabías que si seguía de largo llegabas a Libia, llegabas a... Y así era como que era la parte del mundo conocido, una parte peligrosa del mundo conocido, pero era parte del mundo conocido. En cambio, el océano era lo que hay más allá. Es el borde del mundo. Era como una especie, ellos imaginaban como si fuera una especie de anillo de agua incluso dulce, no salada, que rodeaba, como si fuera una serpiente, todo el mundo, la tierra y el mar. Eso era para ellos el océano. Ese era el reino de Océano y Tetis. Por supuesto que mucho antes de todo eso estaba el Pontos, estaba el mar primordial. El océano proviene del mar primordial. Pero el mar primordial desapareció. No está más. Existía ya en la época, es como un recuerdo de cuando estábamos en la Pangea y todos los continentes eran un solo pedazo de tierra. Era ese mar que rodeaba toda la tierra. Dejó de existir eso. Entonces, el rey del océano es Océano y era un titán. El rey del mar era Poseidón y era un olímpico. Vamos bien, ¿no? Calíroe, una oceánide, se une con Crisaor, que viene del linaje de Ponto, de este mar ancestral, que ya no existe. Y Crisaor con Calíroe tiene un hijo que se llama Gerión. De estos dos personajes, Gerión y Ortro, es que vamos a hablar hoy. Y vamos a ver cómo se unen, porque son parte de la misma historia. Hasta acá estamos bien. ¿Se me ve? ¿Se me escucha bien? Sobre todo el sonido quiero saber, porque tengo el ventilador acá prendido y tengo miedo de que por ahí se escuche entrecortado. ¿Mm? A ver, vamos a ver un poquito en el chat. Se escucha bien y se ve bien, dice Charlie. Muchas gracias. Hola Irene, bienvenida. Hola Gaby, gracias por estar. Bueno, creo que acá estamos, ¿eh? Bueno, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Gerión. ¿Quién era Gerión? ¿Quién era este ser hijo de Crisaor y Calíroe? Gerión era un ser muy, muy alto. Era grande como 4 hombres, en algunos lados dicen. Y este gigante tenía 3 cuerpos, unidos por la cintura. En algunos, como no estaba bien explicitado cómo era esta unión, entonces hay muchas formas distintas de representarlos. En algunos casos, como aquí, son 3 cuerpos unidos por la cintura,
pero con 3 pares de piernas, 3 torsos, cada uno con su cabeza y sus brazos, ¿no? Lo que siempre está claro es que siempre hay 3 pares de brazos y 3 cabezas. ¿Sí? Pero lo que no nos queda claro son, o lo que no aclaran los relatores de mitos, o no se ponen de acuerdo, es cuántas piernas tenían. Igual es un detalle, no es algo que nos va a modificar la interpretación del mito, simplemente como porque a veces lo van a ver con un montón de piernas, como un 100 pies ahí abajo, y otras veces lo van a ver con 2. Pero no hace a la cosa. Este Gerión era enormemente fuerte. No solamente era alto, sino que era enormemente fuerte. Y vivía en una isla que estaba donde ahora es Cádiz. Es una zona que obviamente ahora es archiconocida, totalmente civilizada, ¿no? Es una cosa, un lugar muy, que no tiene nada de místico ahora, pero antes, piensen que para el mundo antiguo, el estrecho de Gibraltar definía el fin del mundo. De hecho, cuando Heracles, que es el héroe que se enfrenta a Gerión, va en busca de Gerión, instala en cada uno de una parte en lo que hoy es la península ibérica y otra parte en lo que hoy es Marruecos, las 2 columnas de Heracles, que son las que aparecen en el escudo de España, con esa leyenda que dice plus ultra, más allá. A partir de acá es el más allá. Si te embarcas hacia ahí, no se sabe qué va a pasar. Es el océano. El océano implica lo que no conocemos, lo incognoscible también, pero no se puede conocer. Está más allá. Bueno, ahí, más allá, estaban las islas donde vivía este ser, Gerión. ¿Qué tenía Gerión? Tenía un ganado muy famoso de bueyes rojos, unas bestias hermosísimas, y aparentemente muy codiciadas. Él vivía en esa isla, que en ese momento se llamaba, creo que todavía se llama igual, no tengo Eriteia, creo que ahora le dicen Eritea, pero no sé, le cambiaron como una letrita, pero en ese momento se le llamaba Eriteia. Y ahí él vivía con su ganado, custodiado por un perro bicéfalo llamado Ortro, que era ese que hablamos antes, que era hijo de Kitna. Es decir, era un perro con 2 cabezas. Y además, por si fuera poco, había un pastor que cuidaba a ese ganado, que era hijo de Ares, ¿sí? Y se llamaba Euritión. Según el mito, Gerión exigía a los moradores de la costa el pago de un tributo anual de la mitad de sus ganancias y de la mitad de sus hijos. Entonces, cuando Heracles se encarga, pues, Heracles, ¿por qué estaba ahí? Vamos a empezar a poner un poquito el contexto. Porque no podemos hablar de Gerión y de Ortro sin hablar de Heracles. Heracles, por un motivo que ahora no vamos a ponernos a contar, tenía que cumplir 10 trabajos que después terminaron siendo 12 porque 2 no se los contaron, no se los dieron por bueno. Para un rey llamado Euristeo, que además era como el némesis de Heracles, ¿no? Era el ser más odiado por Heracles, ¿no? Y él tenía que cumplir esos
10, que después fueron 12 trabajos. Uno de esos trabajos que le da Euristeo es capturar, o sea, traerle el ganado de Gerión sin pedirlo y sin comprarlo. ¿Ok? Entonces Heracles va hacia la isla esta. No vamos a contar todo el viaje porque es larguísimo. Este es uno de los trabajos más largos. De la cantidad de cosas que pasan en el medio. De que de hecho ocurre en este trabajo, justo en este trabajo, ocurre algo que vamos a tener que nombrar porque está íntimamente relacionado. Pero vamos a la primera parte. Heracles llega, funda esas dos columnas y se dirige a través del océano en una barca que le había regalado Helios. Y cuando desembarca, este perro Ortro, es a quien tenemos aquí, este perro Ortro lo huele sus intenciones y se dirige a atacarlo. Y Heracles lo baja con su clava, con su garrote. Luego, ¿quién viene? El pastor, Euristeo. Y va, Euristeo no, Euritión. Y va Heracles y ¡paf! Garrotazo, chau, pastor. Cuando se entera Gerión sale y lo desafía a Heracles. Lo desafía a luchar. Y casualmente era tan, pero tan fuerte que la primera vez Gerión lo vence a Heracles y lo arroja contra unos árboles. Heracles huye, pero luego se mueve como de costado y cuando tenía los tres cuerpos de Gerión alineados, toma una flecha y atraviesa los tres cuerpos con una sola flecha. Y Gerión muere. Ahí es cuando Heracles toma este ganado y regresa, hace un largo viaje, larguísimo, hasta que llega delante de Euristeo y cumple con su trabajo entregando ese ganado que ni lo pidió ni lo compró, lo robó. En el camino en que estaba volviendo antes de entregárselo a Euristeo, ocurre un suceso que muchos no le dan mucha importancia. Pero en un momento Heracles se acuesta a descansar y cuando ya en el camino le habían robado el ganado varias veces, ¿no? Pero cuando despierta ve que en algunas versiones del mito le volvieron a robar el ganado, en otras versiones del mito le robaron el carro donde él llevaba unas cosas especiales. Le habían robado los caballos o los bueyes con los que tiraba ese carro. Y cuando empieza a buscar así, aparece una mujer de ojos muy oscuros y cuerpo de serpiente. Muy hermosa. Que le confiesa que ella tenía lo que a él se le había perdido. O sea, que no se le había perdido, sino que ella se lo había quitado. Y le dice que para recuperarlos, tenía que tener relaciones con ella. Heracles accede, y en un momento, cuando entonces ella como que lo empieza a enroscar, ¿no? Como una serpiente, y a él como que se siente incómodo y se suelta, ¿no? Y ahí este ser femenino le dice, no te vayas,
decime qué voy a hacer ahora con estos 3 hijos tuyos que llevo dentro. Y ahí es cuando Heracles le dice, le da instrucciones para saber cuál de esos 3 era el más indicado para convertirse en rey de ese lugar donde ella vivía. Y se aleja, ella le entrega lo que le había, el ganado que le había robado, y Heracles prosigue con su camino. Esta parte de la historia puede sonar rara, eh, puede sonar a que no tiene nada que ver, pero como vamos a ver, es muy importante, muy importante. No solo para el mito de Heracles, sino para entender el programa de hoy. A ver acá. Segundito que me estoy tapando acá la plantita. Ahí está. Bueno, y vamos a entrar entonces a ver qué simbolizan estos seres, qué simbolizan estos monstruos a quienes se enfrenta Heracles. Lo primero que tenemos que entender son los detalles. Porque si no entendemos, si no ponemos atención en los detalles, se nos va a escapar la tortuga, como decimos acá en Argentina, no sé si en otros lugares también. Gerión es hijo de Crisaor. Crisaor es ese gigante, ese ser llamado Espada de Oro, que surgió del cuello cercenado de Medusa junto con Pegaso, y que acompañó a Perseo al Olimpo. Aparentemente, Crisaor se enamoró de una, no sé, ¿qué sería ahí? De una Oceánide, ¿no? Llamada Calírroe, y tuvo a Gerión. Un detalle particular de Crisaor, que si bien su nombre significa espada dorada, es que también es conocido como la falce d'oro. Y la falce d'oro significa la guadaña de oro, no la espada de oro. La guadaña de oro, la hoz de oro. Ahí tenemos un detalle que hace ruido porque como la espada o la guadaña, no es lo mismo, ¿no? Los dos son instrumentos cortantes, pero los significados son distintos, como mínimo. Por otro lado, tenemos las cuestiones de las multiplicaciones, ¿no? Los múltiplos, las cosas múltiples. Esto de que Gerión tenía 3 cuerpos, Ortro tenía 2 cabezas, ¿no? Es llamativo que justo ellos hayan quedado ahí. Vamos a empezar con Gerión, con este señor que hay aquí, que tenía 3 cuerpos, unidos en uno. De alguna forma, eran 3 cuerpos independientes, pero estaban unidos. Eran cuerpos independientes, pero eran interdependientes, es decir, no podían independizarse uno de otro. El 3 es un número muy importante, sagrado, y aparece, bueno, en las Trinidades, la Santísima Trinidad, aparece en las trilogías, no sé, por ejemplo, la más básica de todas, que es Padre, Madre, Hijo, ahí tienes el 3, y esa es una tríada que se repite en todos los psiquismos del mundo, Padre, Madre, Hijo. Están la tríada, bueno, eso divinizado, tenemos Osiris, Isis, Horus, ¿no es cierto? Luego tenemos a nivel, los hebreos que hicieron,
cambiaron la parte femenina por el Espíritu Santo. Entonces tienen Padre, Espíritu Santo, Hijo. No es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es Padre, Espíritu Santo, Hijo. Porque ese Espíritu Santo cumple el lugar que cumplía la diosa original. ¿Mm? Que es, bueno, Azeroth. Otras trinidades. Brahma, Shiva, Vishnu. Ahí tenemos otra. Otra trinidad. Bueno, podemos ser así todo el día, hay un montón, ¿no es cierto? O sea, incluso Zeus, Poseidón, Ares. Otra trinidad. La triple diosa, que es Perséfone, Perséfone, Hera, Demeter, porque hay dos juegos de triple diosa y ahí se me mezclan a veces. Derecha, izquierda, centro, como dice Gaby ahí, muchas gracias, mi amor, exacto. Pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que son tres. Y el tres, en todas esas tríadas, en todas esas trinidades que hemos nombrado, tiene un sentido, en su sentido más sagrado, implica un avance, una disrupción, o mejor dicho, es el avance por una disrupción. ¿Qué es una disrupción? No es algo que rompe, sino que es algo que produce una interferencia, algo nuevo. Cuando estamos acostumbrados, ¿no? A determinadas frecuencias, cualquier frecuencia que no esté en ese rango, produce una interferencia, produce un ruido, algo que se va de lo que uno entiende. Y el poner atención sobre eso es lo que permite, en un rango que está establecido por un máximo y un mínimo, es lo que permite cambiar y ascender, digamos, a otro punto. Geométricamente, la recta está determinada por dos puntos, cualquiera en el espacio. Eso determina una recta. Pero para determinar un plano, o sea, por una recta, pasan infinitos planos. Para determinar cuál es el plano, necesito un tercer punto en el espacio, que no sea colineal con estas dos. Y ahí defino cuál es el plano, a través de la triangulación, el único plano de los infinitos planos que pasan por esa recta, que es al que me estoy refiriendo, con 3 puntos nada más. Entonces el 3 implica una suerte de avance. En la francmasonería, por ejemplo, el 2 son las dos columnas, ¿no? Las dos columnas, por ejemplo, del Templo de Salomón. El 3 implicaba el umbral. Es la viga que atravesaba y que se apoyaba en esas dos columnas. ¿Qué hace esa viga que no está en la misma dirección que las columnas, sino que en otra? Es lo que permite definir una puerta, un portal. Entonces el 3, en ese sentido también, se convierte en un portal, en la posibilidad de seguir la progresión, de continuarla, de llegar al 4. ¿Se entiende? Ese es el motivo existencial del 3. El 3 es un número que invita al 4. Ahora, también están, bueno, esto es importante también, simbólico, imaginario, real, los 3 registros del psiquismo. Bien. Y la terceridad, por supuesto, ¿sí? En todas las trinidades, en todas las trilogías, las tríadas, sí, es la figura de la terceridad. Ahora, ¿por qué este ser, que tenía 3 cuerpos, era un monstruo? ¿Por qué si él encarnaba, ¿no? estos 3 principios, el número sagrado, ¿por qué era considerado un monstruo? Y de hecho, ¿por qué también eran 3 las grayas y por qué eran 3 también las gorgonas? ¿No es que hay mucho 3 ahí? ¿No? Es como que uno atravesaba el plus ultra
y empezaba el mundo del 3, parecería. Primero, la isla de Gerión, que era lo primero que te encontrabas, y luego, más atrás, estaba donde moraban las grayas y donde moraban las gorgonas. Pero mucho 3, ¿no? Entonces diríamos, che, pero ¿no será al revés la cosa? ¿No? ¿No será que por ahí no era tan monstruo? Acá no vamos a hacer un juicio de valores. ¿Está bien? Yo les voy a explicar una interpretación, si quieren. Pero después cada uno va a llevárselo y lo va a digerir solito a ver a qué conclusiones llega. Yo creo que el problema de Gerión, para definirlo de alguna manera, o el pecado de Gerión, es que los 3 cuerpos estaban unidos. Los 3 cuerpos no tenían independencia, es decir, estaban fijos. Entonces, el 3 implica movimiento y él, en esa constitución, lo que implicaba era anquilosamiento. Vamos a decirlo en castellano, achanchamiento. Como que inercia, quietud. ¿Se comprende? Es como el vicio del 3. Gerión viene a encarnar el 3. Y lo mismo, las 3 hermanas, las 3 grayas, las 3 gorgonas. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, las grayas y las gorgonas, por ejemplo, que son aquellas quienes estaban detrás de la barrera protectora de Gerión, pertenecían a un mundo anterior, pertenecían a un orden anterior. Y por eso habían sido exiliadas más allá del mundo, donde el sol moría. Gerión estaba entonces en una suerte de cinturón, ¿no? De contención, y actuaba de una manera en la cual podía separar un mundo del otro, sin que entren en conflicto. Ahora, ¿qué pasa? Este 3 estático, que no tiene circulación, que no tiene movimiento, que no hay avance, queda remarcado más aún, o sea, no había 4 porque era como que el 3 se apropió de esa energía. Gerión se quedó con esa energía, no la llevó a un punto, no permitió el avance, no se convirtió en un portal para acceder al 4. Por eso en esa isla, quienes vivían eran Gerión, Ortro y Euritión. 3. Y nadie más. ¿Se entiende? Entonces, el 3 estaba fijo, estaba anquilosado, estaba inerte. Lo que no tenía es justamente esa movilidad, esa vida que necesita el 3, esa circulación del falo entre sus 3 vértices. ¿Se comprende? Ese era el tema. Que Gerión haya tenido la posibilidad, le hayan dado la posibilidad de ser eso o no, es otra cosa. Por eso digo, no es un juicio a Gerión. Es lo que estamos entendiendo a partir de lo que hay simbolizado en el mito. Bien. Ortro tiene 2 cabezas en un guardián, ¿no? Ahora, este hecho de un guardián para un rey, porque de alguna forma Gerión era el rey de esa isla,
Este hecho de que haya un guardián que no permita la entrada ni la salida de la isla, de nada que no pertenezca a la isla, ¿no les suena conocido? ¿No les suena conocido que hay otro guardián que custodia algo, un reino, que no permite que entre o que salga, que nada nuevo ahí, ni que salga nada hacia el mundo nuevo, digamos? ¿No hay otro guardián conocido que hace exactamente eso? ¿No hay otro ejemplo en la mitología? A ver si hay alguien que se da cuenta cuál es. Pero si no se dan cuenta, mientras tanto voy leyendo acá lo que dice Gaby. Me haces pensar en el conocimiento. Puedes tenerlo, pero eso no te hace sabio. Exactamente. Hacia ahí vamos, ¿eh? Muy, muy buen aporte. Y Monse dice Cerbero. Exactamente. ¿Y saben qué? Un detalle, un detalle casual. Cerbero era el hermano de otro. La diferencia es que Cerbero tenía 3 cabezas en lugar de 2. Y que Cerbero custodiaba la entrada al Hades, al inframundo. Mientras que Ortro custodiaba la entrada al más allá, al mundo más allá, ¿no? Al reino de Gerión. Estas 2 cabezas, que es otro símbolo, hay un dios que tiene 2 rostros, se llama Jano, es un dios romano, no tiene equivalente griego, que era un dios que tenía un rostro que miraba hacia el futuro y otro que miraba hacia el pasado, ¿no? Y se lograba mucho en el mes de enero. Hay un artículo en Twitter en mi sitio, donde hablo en el mes de enero, de las energías del mes de enero, y ahí hablo de Jano. Pero esto es otro mito, no tiene nada que ver con otro, excepto en esa simbología. ¿Qué pasa? Al tener 2 cabezas en lugar de 3, a Ortro le quitaron un tiempo. Es decir, el presente, pasado y futuro, hay uno que no existe. Algo parecido de lo que le pasa a Jano. ¿Por qué? Porque solamente pueden considerar 2 cuestiones. Hay un tiempo que no existe, porque tiene 2 rostros. Puede considerar más de uno, pero no los 3. Y luego tenemos el pastor, que como característica esencial es el hijo de Ares, ¿no? Es decir, hijo de Ares, por tanto, nieto de Zeus, por lo tanto, bisnieto de Crono. Hola Dana, bienvenida, gracias por estar aquí. Entonces, ¿a dónde estamos llegando con todo esto? Llegamos al punto en que vamos a empezar a unir algunos temas. Tenemos por un lado una isla remota en la cual hay un rey que tiene 3 cuerpos unidos y por lo tanto es un 3 viciado. Tenemos por otro lado un perro que tiene 2 cabezas en lugar de 3, con lo cual no puede, hay un tiempo que no tiene. El gigante Gerión, del que hablamos recién, que tenía 3 cuerpos, es hijo de Crisaor, a quien, además de llamarlo la espada de oro, también lo llaman la guadaña de oro. Y el tesoro principal, que es lo que le envían a Heracles a robar a la isla de Gerión, es una cabaña de bueyes, ¿no? Una, no sé, una cabaña, una manada, no sé cómo se les dice, a todo un rebaño de bueyes rojos magníficos. Heracles no tenía que ni qué pedir ni comprar, tenía que robar. Hola Franco, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Otro aliado acompañándonos. Eh,
Entonces, ¿qué es lo que guardan Gerión, Ortro, Euritión? Porque ellos estaban lejos, estaban alejados del mundo. Salvo este pedido de, ¿cómo es? Como de ofrenda que supuestamente le pedía a los pueblos de la costa. Auristeo no le molestaba para nada. El Olimpo estaba lejísimos. ¿Por qué? ¿Por qué lo mandaron ahí? ¿Por qué el trabajo de Heracles era conseguir esos bueyes? Ir tan lejos para los bueyes. Una hipótesis simplista diría, y porque era difícil. Era para verse era para hacer que Heracles no lo pueda hacer. Algo de eso seguramente había. Pero hay algo más. Porque Euristeo no pedía cosas que sean difíciles nada más o imposibles. Recordemos que Euristeo estaba protegido por Hera y que Heracles estaba protegido por Zeus. Era hijo de Zeus. Ese ganado, los bueyes, implican algo, que quizás es la llave de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Los bueyes son un animal sagrado. De hecho, son simbólicamente tanto sujeto como objeto de sacrificio. Y sacrificio en el sentido de oficio sagrado. No solamente como que son sacrificados, sino que son animales sagrados, que encarnan lo sagrado. Y lo que hacen también es sagrado. Porque ¿qué es lo que hace un buey? Un buey lleva el arado. El buey es el que permite surcar la tierra, partirla, escindirla para poder poner la semilla y que ahí se siembre y crezca. Entonces el buey tiene un significado muy, muy valioso simbólicamente para todas las religiones del mundo prácticamente. Entonces estamos viendo que no es un rebaño de cualquier animal, es un rebaño de bueyes rojos. Y hay una cuestión más que hace particular a este ganado. Y es que los bueyes, como los toros, tienen la cornamenta como una media luna. Por eso, a pesar de que son muy vigorosos, a pesar de que son fuertes, de que trabajan, son considerados con alta energía femenina. Piensen que Tauro, el signo Tauro que tiene un toro como símbolo, el planeta regente es Venus, es la diosa de la belleza, el arquetipo de la diosa femenina, ¿no? Entonces fíjense cómo es coherente y consistente esto que les estoy diciendo. No es una ocurrencia, ¿ok? Entonces los bueyes, en su pasividad, en su carácter dócil, también encarnan toda esa energía que digámosle energía yin, ¿no? Energía femenina. Y Heracles era hijo de Zeus. Y Zeus, la civilización griega en sí, era una civilización solar. Entonces, ¿qué es lo que Euristeo le pide a Heracles? Andá y tráeme el rebaño de Gerión sin comprarlo y sin pedirlo. Tenés que robarlo. Tenés que robarlo.
¿Por qué? Porque era la única forma en que Heracles podría llegar a conseguirlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo único que si me piden yo no doy? ¿Qué es lo único que si me lo quieren comprar tampoco lo doy? Tienen que ser cosas que tengan que ver con mi espíritu. Tienen que ser cosas que tengan que ver con mis ideales más profundos, con mi sensación de ser, de esencia. Lo demás lo puedo llegar a negociar por un determinado precio. Pero la esencia, lo que me hace a mí ser yo, eso es innegociable, para mí y para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué será eso que el mundo solar estaba tan interesado en conquistar, en obtener, en apropiarse, que no había otra forma de obtener y de hacerlo, de lograrlo, sin robarlo? ¿Qué tal si este hijo de la hoz de oro, de la guadaña de oro, qué tal si ese ganado de bueyes representaban el último vestigio de un orden anterior? ¿Qué tal si representaban, por ejemplo, un orden lunar? Recuerden que Crono, o Saturno, padre de Zeus, derrocado por Zeus, era el regente anterior del mundo. Y él tenía la guadaña, ¿no? Y tenía la hoz, o sea, la guadaña o la hoz, porque era inicialmente un dios de la agricultura y luego se lo asoció con la cuestión del dios del tiempo que se llama Cronos. Pero eso es otro tema que lo he explicado también en otra saga. Pero entonces estamos hablando de que quizás lo que había, esos bueyes no eran bueyes, sino que esos bueyes eran, ese ganado, eran los últimos vestigios de un culto, los últimos vestigios de un entendimiento del mundo distinto del que estaba impuesto por el mundo solar. El último bastión donde quedaran rastros de una sabiduría incompatible con las creencias y las verdades que bajaban del Olimpo. Eso podría explicar por qué el interés de Euristeo en algo que estaba ocurriendo en una parte del mundo que a él no le debería generar ningún problema, excepto que se haya enterado de que ya este ganado iba incrementándose, acrecentándose a través de lo que simbólicamente son las ofrendas, no solamente de bienes, sino también de hijos. Es decir, iba ganando adeptos. Y por eso se convirtió en un peligro. Y por eso eran también los custodios y los guardianes de lo que había detrás, que era el mundo de las graidas, de las gorgonas y de otros seres. Entonces yo creo que de alguna forma Gerión y Ortro actuaron o representaron de alguna forma la última caída de lo que restaba de una civilización Jin. Estoy confundiendo
o tomando términos que no tienen que ver con la cuestión occidental, pero refleja muy claramente lo que quiero decir, por eso lo utilizo. La caída de los últimos vestigios de una civilización Shin, una civilización lunar, a manos de un héroe solar. Recordemos que en nuestro inconsciente, en nuestra sombra, nuestra conciencia suele ser muy solar. Y eso implica que lo lunar, muchas veces, como en nuestra sociedad no está valorado, lo tendemos a menospreciar, desplazar, minimizar. Heracles, o Hércules, es un héroe, y yo no soy quien para desprestigiar lo que hizo o no, porque no es esa mi intención tampoco, pero es un héroe solar. Yo creo que hubiera estado bueno que en lugar de esa dualidad de o impongo o destruyo, como muestra el Tautenfil con las torres, con sus 3 torres, imponer, imposición es la torre blanca, aniquilación es la torre negra. Hubiera estado bueno un foco superior de una torre roja que se llama integración. Creo que como seres humanos vamos a dar un gran salto hacia adelante cuando logremos integrar en lugar de querer imponer o querer aniquilar lo que es distinto a lo que nosotros creemos. Queridísimos, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por acompañarme, ojalá les haya sumado, ojalá les haya disfrutado, yo lo he disfrutado muchísimo, y nos encontramos el próximo domingo, 19 horas de Argentina, para continuar con estos monstruos de tu sombra y de la mía también. Un abrazo gigante, hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego.